Bueno, gracias. Yo les voy a contar hoy el seminario de unos resultados, de unos proyectos que estuvimos trabajando en los últimos años. Son unos resultados bastante nuevitos, preliminares, pero bueno, igual la quería compartir. Estos trabajos, estos dos proyectos los llevamos adelante con gente de la facultad y con gente del INTA, con Emilio Maidana, Paula Rey, Fanny Medina del INTA, Franco Massa, Alexia, Susana, Iván, Male y Marina de la facultad y Valeria Fagioli también de INTA. Pero hay un montón de otras personas que estuvieron trabajando, colaborando, ayudando, que ya después les voy a ir agradeciendo. Pero bueno. Ahí va. De lo que va el seminario es un poco lo que le había planteado en el mail de invitación, que esconde los suelos de la Pampa, del Chaco, del Delta, de la selva. ¿Qué sucede cuando cambiamos y transformamos un bosque en una plantación forestal? ¿O qué pasa con esa vida invisible del suelo cuando integramos cultivos con pasturas o cuando dejamos relictos de vegetación en los paisajes? Algunas de estas cosas son las que les voy a contar hoy, pero tenemos que, ahí va, hacer un poquito de historia. Porque como se imaginarán, vamos a hablar de micorrizas. Para los que no estuvieron en el seminario de Agustina hace un par de semanas, las micorrizas son una asociación entre plantas y hongos de suelo que tiene una larga data de más de 450 millones de años que empezaron a coevolucionar y que fueron evolucionando en varios tipos de interacciones simbióticas o varios tipos de micorrizas. Dos de ellos, los más importantes, o los que más hemos estudiado, que son las micorrizas arbusculares o endomicorrizas, endo porque crecen adentro de la raíz y forman arbúsculos, que son estas cositas que se ven ahí, o vesículas, que son estos globitos que se ven ahí, además de las hifas, ¿no? Esas son las micorrizas endo, que también se les llaman arbusculares, y que se asocian a un montón de plantas, mayormente herbáceas, aunque también árboles. Y las ectomicorrizas, que crecen por fuera de las raíces, se asocian, forman una red de Hartig, que están en íntimo contacto, pero no penetran en las raíces de las plantas. Y estas micorrizas se forman mayormente con árboles. Entonces, las endo son más de herbáceas que de árboles, las ecto más de árboles. Estos hongos les proveen beneficios para la planta, distintos tipos de beneficios. El más conocido, el más estudiado, es la absorción de nutrientes, principalmente fósforo. Ya lo escuchamos a Agustín hace un par de semanas sobre eso. Y tiene un montón de otros beneficios, más allá de la transferencia de nutrientes, resistencia a patógenos, tolerancia a sequía, resistencia sistémica adquirida, tolerancia a la salinidad. Bueno, un montón de otros beneficios para la planta hospedante y para el ecosistema. Ahí va. Beneficios para el ecosistema que van más allá de la planta hospedante, que tiene que ver con cuestiones de suelo, como la estabilidad estructural, que es debido a la liberación de glomalinas, unas proteínas, acumulan carbono en el suelo, tanto en las hifas, por ejemplo. Un estudio reciente calcula que el flujo neto de carbono desde las plantas hacia el micelio de hongos micorrízicos equivale al 36% de las emisiones de fósiles, de carbono fósil, de combustible, por la quema de combustible fósil. También participa en la retención de humedad del suelo y retención de contaminantes y un montón de cosas. De todo esto no vamos a hablar nada hoy. Ya la van a escuchar a Mechi en algún momento que seguramente les cuente. Alguno de los tesistas de grado también está trabajando con los beneficios de las micorrizas. Nosotros lo que vamos a ver es otra cosa. Decíamos, tenemos dos tipos de micorrizas. Las arbusculares, las endo, que se asocian mayormente a herbáceas, a cultivos, a gramíneas, a leguminosas, a algunos árboles. Se asocian aproximadamente con el 80% de las especies de plantas terrestres. Y cubren esas plantas el 57% de la cobertura vegetal, de la cobertura terrestre. Las ectomicorrízicas, las que no entran en la raíz, que se asocian a los árboles, se asocian solo al 2% de las especies terrestres, pero esas especies cubren el 26% de la superficie, mayormente pinos, robles, también salicáceas, sauces, álamos, araucaria también se asocia a hongos ectomicorrízicos, y algunos de estos árboles se asocian a los dos. Por ejemplo, araucaria se puede asociar tanto a endo como a ecto, ¿no?
Bueno, lo que vamos a ver, o lo que le voy a contar hoy, son preguntas que están dando vuelta en la cabeza de muchos, que tiene que ver con cómo es la distribución de estos hongos a nivel global, dónde están, quiénes son, qué variables determinan esta distribución, cómo se relaciona la riqueza de hongos con la riqueza de plantas y cuál es el impacto humano sobre la riqueza y sobre la composición de las comunidades de estos hongos, tanto de los endo como de los ecto. Para ello hay una organización que está trabajando hace un par de años que se llama SPUN, que es la Sociedad Protectora o para la Protección de las Redes Subterráneas, que otorga subsidios a determinados grupos para que investiguen los hongos, las comunidades de hongos en los distintos, en sus sistemas locales. Financian a investigadores locales para que salgan al campo y con sus proyectos de investigación además obtengan estos datos para contribuir a la base de datos global de dónde están y quiénes son estos hongos. En el año 2023, con Marina como líder directora, tuvimos el primero de estos subsidios para explorar lo que es la región pampeana. Y el año pasado, con estos chicos, nos animamos a pedir uno y nos salió uno para investigar el litoral, la región desde el delta para arriba, digamos. El objetivo general de estos dos proyectos tiene que ver con eso, con entender la diversidad de hongos micorrízicos de ecosistemas productivos y no productivos también, de regiones templadas, subtropicales, húmedas templadas y subtropicales, húmedas de Argentina, y su relación con la vegetación, con las variables climáticas, con la variable del suelo, con algunas variables del paisaje. Entender cuál es el impacto del cambio de uso en la vegetación sobre estos hongos, de la integración de sistemas, si las prácticas sustentables tienen algún beneficio, qué impacto tiene la presencia de relictos de ambientes naturales, el hecho de tener áreas de conservación, si de verdad están funcionando para proteger a estos hongos o para conservarlos. Y también, como no, de detectar endemismos, especies exclusivas y especies indicadoras. Este es el objetivo macro general de estos dos proyectos. Algunas de estas cosas se viene sabiendo o qué se sabe sobre esto, ¿no? Este es un paper que salió bastante recientemente, hace 40 días, donde recopila lo que está en la base de datos, lo que está secuenciado de los hongos endomicorrízicos a la izquierda, ectomicorrízicos. Vamos a mantener bastante estos simbolitos, por si se pierden. Endo porque están adentro, ecto la de los árboles, la de los pinos. Esto acá lo que muestran son los puntos, indican lugares donde se midió, donde están en la base de datos referenciadas secuencias de hongos endomicorrízicos o endo. Y acá los relaciona en los distintos biomas y la riqueza la riqueza observada en los distintos biomas que incluyen todos estos puntos, ordenados de mayor riqueza promedio a menor riqueza promedio. Si miramos acá nuestros pastizales, por ejemplo, están de mitad de tabla para abajo y con bastante pocos puntos acá. En los bosques tropicales húmedos, un poco mejor andan en la tabla. Y con las ectomicorrízicas andamos bastante mal. Pero también andamos bastante mal de puntos. O sea, en lo que es Sudamérica, por ejemplo, 66 puntos nomás había en la base de datos para hongos endomicorrízicos y 400 para ecto. Y si pueden ver, por ejemplo, la distribución de dónde están los puntos, acá en las regiones nuestras hay bastante poco. Y bueno, con estos datos ellos lo que hicieron es mapas de predictivos. Con estos mapas lo que muestran es la predicción de la riqueza esperada de hongos endomicorrízicos y ectomicorrízicos a nivel mundial, basados en esos pocos o muchos puntos, y cómo se distribuyen de amarillo más riqueza, azul menos riqueza. Y acá muestran cómo en las latitudes, y lo relacionan con un montón de variables. Entre ellas la latitud, donde marca que los hongos endomicorrízicos tienden a tener mayor riqueza en áreas más cercanas al ecuador, mientras que los ectomicorrízicos más hacia las zonas más frías, digamos, ¿no? Esta es la riqueza predicha para nosotros, según estos mapas, con esa cantidad de puntos. Y, por ejemplo, de vuelta, amarillo lo más rico, esto es para endo y esto para ecto. Si ponemos un punto, por ejemplo, ahí, yo se lo puse más o menos cerca de Pergamino, la predicción da 32. 32 son BTs. BTs es como si fueran especies
de hongos podemos pensar como especies. La riqueza para hongos arbusculares, para los endos, lo miden en BTs, para los ectos lo miden en otus. Bueno, y después también intentaron relacionarlo, esta riqueza predicha, con la riqueza de plantas. Básicamente lo que encuentran es que hay, en algunas ecorregiones hay relaciones positivas entre la riqueza de hongos y la riqueza de plantas, más riqueza de plantas, más riqueza de hongos, que son los puntos azules, o las regiones azules. Y en otras situaciones, en otras ecorregiones, encontraron relaciones negativas. Menos riqueza de plantas, más riqueza de hongos. Nosotros andamos por ahí también. Con los puntos que tienen en la base de datos, ¿no? Y por último, ¿qué se sabe acerca del impacto humano sobre las comunidades de hongos? Más o menos hay una especie de consenso en el que el uso de la tierra altera la diversidad de hongos endomicorrízicos, pero que la dirección y la magnitud de estos cambios depende del tipo de manejo específico, del tipo de uso del suelo, si hay o no un disturbio importante. Y también hay una especie de consenso en que prácticas de manejo más sostenible pueden mitigar estos efectos y favorecer la recuperación de algunos hongos y sus funciones claves. Y también hay una idea de que este efecto, el efecto del disturbio, del efecto antrópico, que está en el eje X, puede afectar de manera distinta a la diversidad de los hongos micorrízicos dependiendo desde dónde sale, cuál es la comunidad original. Si son comunidades ricas, tiende a reducir la riqueza, si son comunidades más pobres, tiende a aumentar la riqueza. Y ellos lo que proponen es que tiende a hacerlo más ruderales. Dentro de las comunidades de hongos micorrízicos, sobre todo las arbusculares, hay especies o grupos que son considerados más ruderales y especies que son considerados menos ruderales. Entonces ellos proponen que el manejo tiende a llevar hacia comunidades más ruderales. ¿Qué es ruderal? Ruderal es como en las plantas ponen las malezas, son las especies de rápido crecimiento que tienen, sí, más o menos las de rápido crecimiento, en contraposición a las especies K o más conservativas, que son las que crecen más lento pero tienen menos capacidad conservan los recursos. En hongos micorrízicos, ruderales se asocian rápidamente, germinan, las esporas se asocian rápidamente con las comunidades de plantas. En hongos micorrízicos, las menos ruderales son especies que por ahí tienen mayor tejido externo, hifas externas en el suelo, no colonizan tanto la planta, entonces se asocian más a especies más perennes, mientras que las ruderales más a las anuales. Y bueno, entonces con esto en la cabeza nos hicimos nuestras preguntas. ¿Cómo se estructuran las comunidades de hongos en las regiones templadas y subtropicales húmedas de Argentina? ¿Qué variables se relacionan con la riqueza y la diversidad de estos hongos? Y en particular, ¿cómo se relaciona con la riqueza de plantas y la riqueza de hongos? ¿Y cuál es el impacto del cambio de uso sobre la riqueza y la diversidad de estos hongos? Nuestra hipótesis que teníamos en la cabeza es que, con respecto a esta segunda pregunta, es que la riqueza de hongos en sistemas manejados es menor que en sistemas más prístinos. Aunque no es lo mismo con cualquier tipo de uso, y que además no todos los grupos funcionales se ven afectados de la misma manera, un poco siguiendo esta línea de los ruderales y no ruderales. Entonces, ¿qué hicimos? Primero leímos el paper de Oji, bastante, y salimos a recorrer las regiones. Nosotros nos vamos a manejar un poco con esta clasificación de unidades de vegetación, en las que exploramos la selva, la región de la selva misionera, el Chaco húmedo, los campos irrondizales y malezales de Corrientes, que son del noreste de Corrientes, el delta de Paraná y las tres pampas, la pampa ondulada, la pampa deprimida y la pampa interior. En estas regiones nosotros ubicamos sistemas más prístinos, situaciones más naturales dentro de lo que se podía, y situaciones con un uso leve o más disturbada. Por ejemplo, en sistemas naturales encontramos en Misiones y en el Chaco encontramos monte nativo, fuimos a buscar como natural el monte nativo. En Corrientes, en los pastizales de Corrientes y en los humedales de Corrientes, los malezales, por ejemplo, que son pastizales subtropicales, E4 de Corrientes, aunque están bajo uso ganadero. En el delta encontramos algunas secciones de humedales o de monte blanco, en las zonas más inundables que están fuera de dique.
Y como sistemas más manejados o más disturbados, buscamos forestaciones. Tratábamos de buscar lo que era más representativo de la región y algunas no. Usamos, por ejemplo, forestaciones en todo lo que es forestaciones en lo que es el Delta, lo que es Corrientes, lo que es Misiones. Situaciones silvopastoriles, también de vuelta en el Delta, en Corrientes y en Misiones. En el Chaco veíamos más ganadería sobre pasturas versus ganadería sobre monte nativo. Y situaciones muy disturbadas en la región pampeana, agrícola, rotaciones agrícola-ganaderas y pastizales de la pampa deprimida con mayor o menor intervención. Y además acá encontrábamos algunos relictos de vegetación nativa dentro de lo que había o pequeños sectores del paisaje donde quedaba algo sin disturbar. Acá tenemos, por ejemplo, algunos de los paisajes en Formosa o en el Delta, la selva de Misiones, los humedales de Corrientes, los pastizales de la región pampeana y los sistemas intervenidos, ganadería en la pampa deprimida, malezales de Corrientes, esta es una vaca en el Delta, el monte chaqueño, el monte húmedo, ¿no? En Formosa, en este alambrado separaba lo que es el monte clausurado del monte pastoreado, así que era bastante gráfica. Forestaciones de pino en Corrientes, sistemas silvopastoriles de álamos en el Delta o de araucaria sobre braquiaria en Misiones, sistemas de cultivos en la región pampeana con algunos relictos de vegetación que se pueden observar por ahí. Y bueno, en total tuvimos 107 puntos, 30 prístinos o pseudoprístinos y 77 más manejados o más intervenidos, distribuidos de esta forma en todas las unidades de vegetación. En negrita están los puntos prístinos o pseudoprístinos y en no negrita los sitios manejados en cada una de las regiones. Y ahí que hicimos, tomamos muestra de suelo de cada sitio para ver un montón de cosas y además tomamos variables accesorias, censo de vegetación, percepción de la radiación, hicimos análisis de química y física de suelo, tuvimos datos climáticos y con la muestra de suelo extraemos el ADN del suelo, con primers específicos para hongos micorrízicos secuenciamos ese ADN para conocer tanto especies de hongos endomicorrízicos y ectomicorrízicos. Los muestreos los hacemos así en una grilla de 30 por 30 metros o en transectas de 100 metros dependiendo del tipo de vegetación. Y después hicimos la extracción de ADN, mandamos a secuenciar ese ADN con dos técnicas, son las mismas técnicas que usaban en el paper que acaba de salir. Y contrastamos esas secuencias que nos devolvieron de la secuenciación con las bases de datos de Maria Opic y Unite para endo y ectomicorrízicas. Eso es lo que nos da, esto es importante, lo que nos da es cada una de las secuencias a qué especie reconocida en esta, a qué especie que está en la base de datos se parece más. Y entonces ahí se le hace la asignación taxonómica. Entonces vamos a tener lo que se llaman BTs, que son Virtual Taxas, son nuestras secuencias a qué especie de la base se parecen más, hasta un 97%. Si se parece menos del 97%, no se produce el match, no es asignación taxonómica. Eso lo que quiere decir es que todo lo que le voy a contar ahora es de lo que se sabe, de lo que se conoce. Si hay especies que no se conocen, que no estaban, las estamos perdiendo en este momento. O sea, tenemos las secuencias, están los datos por ahí, pero no van a estar los resultados en lo que les voy a contar ahora. Y más o menos parecido pasa con las ectomicorrízicas. Lo que hacemos es, se generan OTUs que son 97% de similitud entre sí, eso es como un OTU, es como una especie. Y se le hace una asignación taxonómica con esta base. Entonces los resultados. Vamos bien. Los resultados que les voy a contar son la riqueza entre regiones, su distribución y composición de estas comunidades, la comparación entre sistemas naturales y sistemas disturbados y qué variables explican o podrían explicar la riqueza. Riqueza entre regiones. ¿Qué les parece? ¿Alguna hipótesis? ¿Quién gana? Sí, el patrón latitudinal. ¿Cómo? Y que tenés más riqueza en el entorno. Ajá. ¿Alguna otra? ¿Quién da más? Eso era para endo, es distinto para endo y ecto. Para endo y para ecto, a escala global, es a la inversa. No pudimos. Bueno, acá tenemos a la izquierda, esto es para endo, acá tenemos a la izquierda el mapita con los puntos.
El tamaño del círculo indica la riqueza. Los colores son los colores que le puso Oji a su mapa. Y acá a la derecha tenemos en el eje X la riqueza aumentando hacia la derecha, de norte a sur las ecorregiones. La pampa se va. Sí, lo que vimos, acá esto incluye tanto sistemas naturales como disturbados, todos los puntos. De todos los puntos, lo que encontramos es que acá en la pampa hay mucha más riqueza que en las otras regiones. Esta línea roja y el circulito rojo lo que marca es, en ese paper que acaba de salir hace un mes y medio, determinan un umbral a partir del cual se puede considerar hotspot. Entonces ellos encontraron que con la base de datos que hay, con las predicciones que hacen, a partir de 39,9 BTs es considerado un hotspot, que es lo que marca esta línea roja. Nosotros lo que encontramos es que en una muestra random de la pampa, que puede ser un cultivo, que puede ser una laguna, el borde de una laguna, o que puede ser una pastura, andan entre 90 y 130, 150 BT cada uno. Eso con la Sendo. Con la Secto, nosotros solo medimos Secto en el segundo muestreo, en el que va del delta para arriba. Y acá encontramos que, de vuelta, la línea roja es lo que ellos encuentran como, lo que ellos identifican como un hotspot, que es, para el caso de la Secto, en 60 otus por muestra, y ninguna de nuestras muestras estaba por encima de ese valor. Sí vimos bastante variabilidad en algunos sistemas, como el delta y un poco como la selva. Y bueno, eso con respecto a la riqueza a nivel global. Ahora, ¿quiénes son? ¿El número de muestreos en cada una de las regiones es similar? Más o menos. Por ejemplo, bueno, cada puntito es un muestreo. Acá no sé si se llega a ver. Tratamos de ponerle en todo lo que es la región de La Pampa, cada una de las pampas tenía más o menos 15, 16 muestras. En el Chaco teníamos 15, en el Delta teníamos 14, en Misiones se va un poco más, a unas 21, y entre las dos de Corrientes suman unas 12. Porque esto responde un poco también a una clasificación que nos hacían desde el SPUN, que nos financiaba, definida por ecorregión. Y ahí ponele, en Misiones ellos identificaban 12 ecorregiones, lo que tiene que ver con la selva paranaense y algo que tiene que ver más con los bosques de Araucaria, como 12 ecorregiones. Entonces, por eso teníamos más muestras en Misiones. Yo te decía por el tema de que las que varían menos, porque a veces están asociadas que son menos. O sea, está bueno identificar que no esté asociada. Sí. La del Chaco húmedo tendría que tener la cantidad parecida a la misionera y ser menos variable. Eso Ajá. sería ideal, ¿no? Sí. Porque si no, el número de muestras te hace la variabilidad un poco también. Sí. Sí, sí, pero tiene la misma cantidad que el delta, tiene el mismo N que el delta. También cambian los sistemas que están ahí adentro, ahora vamos a ir a ver eso, ¿no? Primero, ¿quiénes son y dónde están esta riqueza, ¿no? Esa es Marina y ese es Emilio, ¿saben dónde están? Estos son los marezales de Corrientes, cerca de Liberá, son pastizales C4 y lo de atrás de fondo se ven sistemas silvopastoriles o forestaciones de pino. La composición de las comunidades. Nosotros encontramos en total, para hongos endomicorrízicos, 194 BTs, 194 especies. Que la base a nivel mundial, la base contra la que contrastamos, tiene, eso se va actualizando todo el tiempo, pero tiene alrededor de 400 BTs, 400 especies. O sea que más o menos la mitad andan por acá. Y este es el BT total por unidad. O sea, en la región pampeana, entre todas las muestras, llegamos a tener alrededor de 150 BT. O sea, más de un cuarto de lo que hay a nivel mundial lo tenemos acá. Y en este gráfico lo que le muestro es, cada uno de los puntos es uno de esos BT, o esas especies, de los puntos violetas o azules, y cada uno de los circulitos las regiones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, que estos 5 puntitos solo se encontraron en esta que es el delta y no se encontraron en ninguna otra. Que todos estos de acá arriba se encontraron en las pampas, pero no en las del litoral. Y que todas estas de acá en el medio se encontraron un poco en todas, más o menos en todas. ¿Se entiende la figura esta? Y
Y entonces preguntándonos quiénes son las que están en cada uno de estos grupos, en las que están entre todas y las que están solo en algunas, les presento este gráfico de tortas donde fuimos a ver esos BTs a qué orden pertenecían. Se pueden pensar en que hay 4 órdenes: arqueoesporales, diversisporales, glomerales y paraglomerales. Las 2 primeras son las que serían menos ruderales y las azules y celestitas las más ruderales. Entonces los que encontramos que es en este gráfico, que vemos que son las que están compartidas un poco entre todas, es que hay más proporción, un 85, 88, 90 y pico % son ruderales, glomerales y paraglomerales. Mientras que cuando nos vamos a mirar las que están solo en algunas, aumenta la proporción de otros órdenes mucho menos abundantes, como las diversisporales y las arqueosporales, incluso algunos que no se le pudo hacer asignación taxonómica, aunque entraba dentro de los grupos, que es ese 4%. Entonces nos indica un poco que las que están acá compartidas entre todos son las más comunes, que son las glomerales, son las más ruderales, y que las especies más raras aparecen solo en algunas regiones y no están en todas. Y esto es lo mismo, pero para ectomicorrizas. Como solo muestreamos las del litoral, acá encontramos el delta, por ejemplo. Todas estas otus de ectomicorrizas se encuentran solo en el delta y no las encontramos en ninguna de todas las otras ecorregiones. Estas, por ejemplo, están solo en el Chaco, estas están solo en Misiones, estas en Corrientes y estas son las compartidas. Yo de ectomicorrizas sé mucho menos que la de las otras, así que por ahí vamos a profundizar menos en el análisis de estos grupos. Pero bueno, también les presento esos resultados. Entonces, ahora vamos a la comparación entre sistemas naturales y manejados. Ella es Paula, está en el delta haciendo muestreos. Acá tenemos en este gráfico las mismas regiones, de norte a sur, la riqueza endo y la riqueza ecto, los mismos puntos que les mostraba hace un rato, pero ahora separados entre lo más prístino que conseguimos y el resto, lo más manejado. Por ejemplo, en la región de la selva misionera conseguimos bastante puntos prístinos porque fuimos a buscar reservas, fuimos a buscar monte que estaba en algunos campos que no había sido tocado, o directamente el Parque Provincial de la Araucaria, la reserva de Cabureí o algunos sitios, una reserva de INTA. En Chaco un poco lo mismo, los sitios más prístinos, que son los lisos, teníamos una reserva de INTA del Colorado, un sendero, teníamos la reserva en Selvas del Río de Oro, otra reserva de Cachitos Alica en General San Martín, y en algunos campos también donde tenía un sector de monte que por la distancia por donde estaba no se había tocado, entonces estaba el monte sin intervención. Pareado a esto encontrábamos monte con ganadería, el mismo monte al lado, del otro lado del alambrado que les mostraba recién, entraban las vacas, y además veíamos sistemas donde el monte se había sacado para sembrar pasturas de braquiaria, que es una de las que más se usa, distintos genotipos, pero braquiaria en general, en el Chaco. En Misiones, los sistemas más manejados eran silvopastoriles, forestaciones de pino de araucaria o pasturas de braquiaria. En la región de los campos y urundaizales y los malezales, en Corrientes, lo que teníamos era, los más prístinos que encontramos eran los malezales o los pastizales con ganadería. No pudimos mostrar pastizales sin ganadería. Los más intervenidos eran cuando se reemplazó ese pastizal o se le plantó encima pino. Los silvopastoriles de Corrientes y de Misiones lo que tienen es plantaciones de pino en hileras con callejones de pastizal natural, ¿no? O sea, el pino se plantaba sobre pastizal. Las forestaciones en Corrientes son mucho más densas y no hay casi nada abajo, está pelado abajo. En el delta lo que teníamos eran situaciones de vuelta de silvopastoriles, de álamos sobre la vegetación espontánea debajo, que crece debajo, o forestaciones puras donde los animales no entraban a consumir lo que hay debajo, o situaciones de pastizal nativo dentro de lo que es la isla. En el delta lo que ocurre es que se han indicado las islas para prevenir el ingreso de las aguas, entonces tanto lo que es los sistemas silvopastoriles que nosotros mostramos, las forestaciones o los pastizales donde se hace ganadería están dentro de dique. Ya no hay inundaciones, ya no están afectados por las crecidas de los ríos. Los sistemas prístinos están fuera de diques. Los que pudimos encontrar están fuera de diques, están sujetos a la inundación y tienen especies nativas. En la pampa ondulada teníamos sistema prístino,
una banquina que encontramos que lo parecía por la vegetación lo más parecido a un pastizal nativo. En la pampa interior mostramos cerca de San Claudio y por Pehuajó, el terraplén de las vías, la parcela sucesional, algunos relictos en el paisaje de lagunas o de pastizal debajo de alambrados. Y en la pampa, y los sistemas manejados son sistemas agrícolas, puramente con cultivos agrícola continuos o rotación agrícola ganadera con pasturas y cultivos. Pampa deprimida, teníamos pastizal de la pampa deprimida con uso ganadero o pastizal un poco más intervenido con promociones de raigras. Esto es lo que corresponde a la tesis de Iván, que ya en su momento les contará. Y bueno, con toda esta introducción, sistemas manejados son los rayaditos, sistema prístino, los no rayaditos, los lisos. En términos generales, salvo en algunas situaciones, no encontramos que hubiera un efecto demasiado grande en la riqueza. No es que cambie el orden, no cambie el ranking. Por ahí sí encontramos más dispersión, ¿no? Entre los puntos, quizás de vuelta, porque tenemos más puntos de sistema manejado que prístino, ¿no? Pero bueno. Y esto entonces es qué pasa cuando hacemos un PCA con la composición de esas comunidades, ¿no? De esos sistemas. De vuelta, las 8 corregiones o las 8 unidades de vegetación, con cambio y sin cambio en el uso, son los puntitos llenos o puntitos vacíos. Y esto que vemos acá, que estas de acá son las 3 pampas. Esto de acá es el resto. Las pampas se separan muy claramente, no por uso, sino por ubicación. La pampa deprimida y la pampa interior. Y la pampa ondulada tiene puntos que se comparten entre una y otra. Está bien que este eje explica solo el 9%, pero estos puntos que se reparten no tienen que ver con el manejo. O sea, estuvimos zoomeando un poco ahí adentro, todavía no encontramos qué es lo que hace que algunos vayan acá abajo y otros vayan acá. Algunos de esos establecimientos estaban acá, otros establecimientos estaban acá, otros estaban compartidos. Seguiremos explorando eso. Y con respecto al resto, lo que hicimos ahora fue hacer un nuevo PCA, pero solo con las muestras de la región del litoral, del delta para arriba. Este es el PCA de vuelta donde no tuvo cambio en la vegetación, o sí tuvo un reemplazo en la vegetación. Y lo que hice fue separarlo en 4 gráficos para que se vea un poco mejor lo que está pasando allá adentro, ¿no? Lo que vemos acá, por ejemplo, este es para el caso del Chaco, estos son los sistemas de monte donde no hubo reemplazo en la vegetación y estos son donde se desmontó y se plantó braquiaria. En Misiones, sí, se ve bastante feo el color. Estos chiquititos de acá, este triangulito es lo que es monte nativo, con o sin ganadería. Estas 3 de acá, 4, son donde el monte se reemplazó por braquiaria. O el monte se reemplazó en su momento y hoy tiene braquiaria. Esto en la región de Misiones más o menos, o sea, con la misma lógica. Los puntos llenos, estos que están por acá, son las reservas, el monte que está más conservado posible, y en los otros puntos donde se reemplazó el monte por silvo, por forestaciones, por braquiarias. ¿En esos lugares tenés cultivo de mamá? Sí, no incluimos en este análisis. En esta misma región hay cultivos de yerba mate, de té, de frutales, no están incluidos en el muestreo. Nosotros solamente fuimos a muestrear sistemas silvopastoriles, pasturas o forestaciones, porque era abrir otro mundo que no nos metimos ahí. Y el delta, bueno, los 2 sitios prístinos que conseguimos y todos los sitios manejados que habíamos encontrado. Al menos acá el mensaje que podemos sacar es que el cambio en el uso de la tierra algo genera, en algunos lugares sí, en otros no. Por ejemplo, en el Chaco es bastante claro cómo se separan, mientras que en Misiones, que es donde tenemos una buena cantidad de puntos, no se separan y donde tenemos una buena cantidad de puntos de ambos tipos de manejo, ¿no? En el delta los 2 prístinos están por acá y los manejados mucho más por allá, pero bueno, son solo 2. Sí, solo endo, sí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bueno.
Bueno, y el último punto es qué variables explican la riqueza de Aendo y de Ecto. Y acá lo que hicimos fue, con toda esa base de datos enorme, hacer correlaciones. En el gráfico de la izquierda vamos a ver las correlaciones entre la riqueza de Endo y en el gráfico de la derecha entre la riqueza de Ecto con variables que tienen que ver con la vegetación, con el suelo, con otras variables micorrízicas o con variables climáticas. Hacia la izquierda la correlación es negativa, hacia la derecha la correlación es positiva. Si tiene asteriscos es que son significativos y entre paréntesis N. La base de datos todavía la estamos completando, estamos todavía analizando algunas muestras de suelo, nos falta algunas situaciones relevar la vegetación, pero bueno, hasta ahora esto es lo que nos viene dando con lo que tenemos. Y si me preguntan a mí, yo quería rescatar estas que tienen que ver con la vegetación, que es un poco lo que nos preguntábamos al principio. Acá tenemos, en este primero, por si no se llega a ver arriba, la riqueza total de plantas. La riqueza de árboles es el segundo. La radiación interceptada por árboles o por herbáceas, eso nos da una idea de la estructura del canopeo, ¿no? Con todos estos sistemas. O la proporción de gramíneas. Después la riqueza de asteráceas, de otras herbáceas. Y bueno. Me llama la atención que la riqueza total correlaciona negativamente con la riqueza de arbusculares y no correlaciona para nada con la Ecto. Pero es muy claro esto. Donde hay árboles, la riqueza de árboles correlaciona negativamente con la riqueza de endomicorrizas. Y eso se explica también por la intercepción de la radiación. Cuando tenés más cobertura de árbol, cuanto menos luz le llega a los pastos, podría decir, hay menos riqueza de hongos endomicorrízicos. Y no se ve eso en las Ecto hasta ahora. Sí. Sobre el muestreo. Sí. Para las endo, entiendo que ustedes extrajeron sus raíces. No, son todo suelo. Todo suelo. Todos son muestras de suelo. Puede haber raíces, pero se tamizaba antes de... O sea, la muestra es sobre muestra de suelo. Y la riqueza entonces es ADN medida en las cifras que ustedes encontraban en los... En el ADN que estaba en el suelo. Podría estar en IFA, podría estar en formato espora, podría ser... Pero no lo había visto en ese... No sé, creo que no lo había dicho. Sí, pero es ADN del suelo, extraído del suelo, que puede estar en cualquiera de esos formatos. Sí. Entonces, esperá, a mí esas no había. Porque las endo vos has dicho que estaban adentro de las raíces, pero pueden... Las endo viven en el suelo también. Viven en el suelo. Todas crecen en el suelo, todas exploran el suelo, todas tienen hifas externas. Las endo, en la asociación, penetran en las raíces y en las células y forman arbúsculos. Las otras se pegan a las raíces, pero no penetran en las raíces. Pero todas exploran el suelo, todas están en el suelo y generan esporas. Algunas generan esporas, otras no. Es un grupo muy variable. Bueno, eso con respecto a las correlaciones. Nada, eso, de que parece que las arbusculares tienen mucho que ver qué es lo que hay arriba. Si le ponemos un árbol, te cae la riqueza. O donde hay más árboles, hay menos riqueza arbusculares. Y en las Ecto no se ve lo contrario. Yo creo que porque con que haya un árbol alcanza. O sea, en la forestación de pino, donde tenés un árbol, ya es suficiente para que haya más riqueza de Ecto. Pero bueno, eso es... hay que seguir explorándolo, ¿no? Sí. Volvé. Yo quería salir. Venga. Tenías un montón de cosas más. No, termine. Entiendo que hay muchas de clima y suelo que están correlacionados con la riqueza y indirectamente con las micorrizas. Hay muchas de clima Y suelo que deben estar que pueden estar asociadas con riqueza de plantas. Por consecuencia indirectamente con la micorriza, o puede tener un efecto directamente negativo sobre la micorriza. Porque vos tenés No, sí, más tiene que ser, lluvias, claro, más lluvias. menos no sé qué risa. Sí. Pero seguramente que más lluvias es más riqueza de árboles. Entonces, ¿no? Sí. ¿Cómo dividís? Claro. Sí. Eso es lo que pregunto. ¿Entendés? Sí, hay que seguir explorando eso. Porque tenés Hay que hacer modelos un poco más fuertes, complejos. 0,75, 0,77. Claro. Sí. Tengo una duda. En las forestaciones que ustedes midieron, Sí. las forestaciones de pino vienen inoculadas.
La Sí. arcilla viene inoculada, Sí. o sea que lo que encontrás Es probablemente lo que vino con el... es lo que hicimos. Sí, Es como sí, sí, sí. y eso te anula un poco la distribución natural de las micorrizas. Sí. Sí, igual en el Claro. recreo no solamente quedó en pino, tienen eucaliptus, tienen Nosotros no cicacias, mostramos y eucaliptus. Esto es la suma de todo. No mostramos eucaliptos. No mostraron. No mostraron eucaliptus. No, lo que mostramos acá son de forestales, álamo, pino y araucaria. Eucalipto era otro de las que no queríamos abrir el abanico porque si no se nos hacía enorme. Sí, Bien. tuvimos que elegir. Pino sí, tratamos que fuera siempre Liotti. Era siempre Liotti, salvo algún híbrido. Y araucaria porque era en el norte de Misiones había mucho de araucaria, de pino paraná, tanto de silvo como de forestaciones. En la Araucaria están los dijiste que estaban los dos, ¿no? En araucaria están las dos. Según mi bibliografía, yo no la fui a ver. Perdón, es muy simple. Sí. ¿Cómo interpreto el fósforo, por ejemplo? Alto fósforo, baja riqueza. Sí. Está bien. Así todo. A escala regional, macro regional. O sea, esto incluye todos los sitios. Después hay que empezar a ver qué pasa dentro de cada región, cómo se relaciona. O sea, cambiar la escala cambia las relaciones seguramente. Son correlaciones, sí, no. ¿Y por qué no te hiciste un multivariate kit con todas estas cosas? Porque la verdad, estamos en eso. Sí, estamos en eso, pero son resultados muy recientes. Los tenemos ahora, era como un montón. Sí, para mí hay que empezar a meter un poco, a combinar los factores, empezar a ver algunos modelos mixtos y cosas así, multivariados también. Ver qué explican las... Tenemos un montón para ver. Así que si quieren... ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Mensajes preliminares. Hasta acá, ¿no? Lo que estuvimos un poco tratando de interpretar de todo esto. Primero que las comunidades de hongo difieren entre las regiones, tanto en abundancia relativa como en riqueza total. Esto que veíamos, de algunas se comparten, otras no. Las riquezas, bueno, hay especies compartidas y otras aparecen solo en algunas regiones. Las que aparecen más compartidas son las de los grupos funcionales más abundantes, más abundantes, y los que aparecen solo en algunas, los grupos menos abundantes. Esto es marcado en la sexto. Veíamos, por ejemplo, en el delta todas las que tenían solo en el delta, pero ahí todavía no vimos grupos funcionales. La región pampeana, según el umbral que establecieron en el paper, resultaron ser hotspots, más allá de que sean o no sean, o que si el umbral lo podemos discutir o no, tener 120, 150 BTs por 30 por 30 es un montón, es un cuarto, más de un cuarto de la base de datos a nivel global. No sabemos nada de qué, las que no están en la base de datos, las que no están estudiadas, las que no fueron secuenciadas, no sabemos nada. Sí. ¿Es OTU también de otros o no? En La región pampeana. la región pampeana solo de BTs, de las endomicorrícicas, no de las OTUs. OTUs no, ectomicorrícicas no medimos en la región pampeana. No, porque son originalmente artificiales. Porque sí, y porque era el primer subsidio que solo estábamos buscando las endomicorrícicas. Algo estaba pensado, después no sé, bueno. Pero en algún momento había pensado también mostrar ecto. Bueno, en las otras regiones, los ambientes prístinos no necesariamente tienen más riqueza que los sistemas intervenidos, a tomar con pinzas con todas las consideraciones que tuvimos y las que podemos discutir también. Sí observamos cambios en la composición, en muchos de ellos. Entonces, por ahí que no baje la riqueza no quiere decir que no estamos perdiendo especies especies, BTs, OTUs, lo que quieran, que puedan tener algunas funciones específicas. Es todo un mundo lo que hay en esas 400 BTs o en esos grupos funcionales que sabemos muy poco, la verdad. Así que no baje la riqueza no necesariamente quiere decir que podemos salir a deforestar y plantar cosas porque no cambia. Hay que seguir mirando, me parece a mí. Y que el tipo de uso en sí y su impacto sobre la fisonomía sí genera cambios drásticos en la riqueza y en la composición. Esto que veíamos de que en el monte chaqueño, si lo reemplazás por una braquiaria, te aumenta la riqueza. En el delta, los
eso no le conté, pero esos puntitos más altos que se veían, que eran los puntitos de cada uno, cómo se distribuyen esos puntitos dentro de tanta variabilidad, los más altos del delta son los pastizales, drenados, o sea, dentro de la isla. Lo mismo por ahí pasaba con la región de Corrientes. Donde más pastos había y donde mejor estaban esos pastos, más riqueza, pastos herbáceos, más riqueza había de arbusculares. Así esos pastos sean braquiarias, ¿no? O sea, una pastura implantada, quiero decir. Y lo inverso ocurre con los ectomicorrízicos, le sacas los árboles y se te caen la riqueza, ¿no? Y bueno, ¿qué nos queda? Seguir explorando un montón de cosas, entender la relación entre la diversidad de hongos con la vegetación y la variabilidad, es esto que decíamos, seguir profundizando en las correlaciones, en multivariados, cosas así. Empezar a mirar en detalle cada una de las regiones, algo de eso hemos hecho, pero bueno, queremos seguir mirando. El tema de la presencia de relictos o de otras estructuras del paisaje, cómo influye el paisaje en lo que encontramos en el muestreo. Yo pienso en esa pastura de braquiaria en Misiones, donde estaba rodeado de monte, y algo de influencia eso tiene que tener. Bueno, eso está mirando Ángel, está mirando con fotointerpretación. Francisca está mirando cuestiones de cómo los relictos de vegetación impactan sobre las micorrizas que encontramos dentro de los cultivos. Octavio con Mechi están estudiando qué es lo que pasa, y Tomás, de los tres estamos viendo qué es lo que pasa con las rotaciones de agrícola con ganadería, en pasturas. O sea, vamos a seguir mirando un poquito esas cosas. Detectar endemismos, especies exclusivas, analizar los grupos funcionales, hay un montón para ver ahí. Entender cómo estos cambios afectan la funcionalidad de estas interacciones con las plantas y el funcionamiento de los ecosistemas, un poco lo que está haciendo Iván en su doctorado, también lo que están haciendo Octavio, Tomás con Mechi, y Cel, que se está sumando al grupo ahora. Y bueno, estudiar qué ocurre en profundidades, lo próximo, profundidades en suelo. Nos vamos dentro de 2 semanas a Formosa con Fanny a seguir mirando, pero ahora ya no solo los primeros 5, sino hasta el metro. Así que esos son los próximos pasos. Un montón de agradecimientos, hay un montón de gente detrás, tanto los que se coparon en sumarse en estas aventuras y los que nos dieron una mano, tanto en el campo, nos abrieron las puertas, nos compartieron su conocimiento, su tiempo, todos los productores de un montón de lados, organizaciones, escuelas, de todo, un montón de gente, de instituciones, FAUBA, el INTA, sin INTA no lo podríamos haber hecho, y SPUM, por supuesto, que nos financió, y nada, cualquier cosa acá está el Instagram, síganos en el Instagram. Me llamó la atención la alta diversidad en las pampas, ¿no? Que fuera ese hotspot, ¿no es cierto? Sí. En donde uno, qué sé yo por ser donde estoy, tiende a pensar que está todo mucho más intervenido por la agricultura y más homogeneizado el paisaje, ¿no? Y ahí creo que no recuerdo si vi alguna diferencia entre los relictos y la parte intervenida. Creo que no había, no podías identificar. Entonces es una pregunta como media combinada, es ¿por qué ustedes piensan que hay tan alta diversidad ahí? Sí. ¿Y por qué no se marca tanto, si es que no entendí mal, el efecto de la diferencia entre lo disturbado y lo disturbado? Sí. Sí, estamos en esa. ¿Era esperable que haya tanta diversidad en las pampas? No. Porque se equivocó Laura, ¿no? Dijo, sí, y el claro, yo iba a pensar eso. Yo también hubiese imaginado en los trópicos más diversidad que las pampas. Sí, y en las predicciones también. A mí me parece que tiene que ver mucho con la vegetación original, o sea, eran pastizales, también hace 100 años, que tenían... que eso generaba una riqueza local bastante grande. ¿No ves diferencia vos con el pastizal? No. Siguen estando. O sea, está como que el disturbio es una cagada esto, ¿no? Porque
Hay que seguir mirando. De degradación, entonces, es una macana. Que sea tan homeostático, ¿no? En diversidad. Tenemos, esto es riqueza, nos falta mirar mucho más qué es lo que pasa con los grupos. En el ordenamiento aparentemente no se separan. Tenemos, eso por un lado, el tema de que los grupos, todas las especies que no conocemos, que no están en la base de datos, eso es válido para cualquiera de todas. Los relictos que tenemos, estos, es lo que hay, no tenemos una Iguazú o Cabureí o algún parque que nos tenga los pastizales de hace 20 años. No sé cómo eran, no sabemos cómo eran. Por más que vayamos a mostrar el relicto, la laguna... Capaz que ahora tenés 100 y antes tenías 500. Capaz que antes tenías 500. Claro. Y capaz que incluso en esto lo que tenemos es que al estar tan metidos... Bueno, también el tamaño de los parchecitos, ¿no? Que eso para mí en este tipo de hongos tiene que ver, esto que decíamos un rato, la pastura de braquiaria en el medio del monte. Bueno, también es un relictito así en el medio de un mar agrícola. Tengo esas dudas. Capaz estos puntos tendrían que estar más arriba. No sé. Bueno, no sé, la pampa pipí anda bastante... Tal vez es un desequilibrio para peor. No quiere decir que... No, sí, pero es como que no lo llegas a detectar y es tan contrastante para la otra zona, viste, que vos decís... Hola, tenemos 3 preguntas más. Está, Bueno. Sí. Laura. No digo que sea ni bueno ni malo, digo que... Bueno. Laura. Pablo, ¿a qué se puede deber esa correlación negativa entre riqueza de plantas y riqueza de hongos? Riqueza total. Creo que la habías mostrado también en uno de los mapas globales que mostraste al principio. Sí, Que había muchas áreas donde la correlación era negativa en realidad. sí. Para mí tiene que ver con el tipo de vegetación. Para mí es porque después la correlación es con herbáceas termina siendo positiva. La global negativa, pero cuando aumentan las gramíneas, las asteráceas, cuando tenés comunidades de herbáceas, para mí aumentarían la riqueza. Y cuando quizás habría que mirar un poco más cómo es la distribución de esta riqueza en nuestros censos. Tenemos muchas de esta riqueza total que son árboles, lo que es Misiones, lo que es el Chaco, entonces ahí puede estar desbalanceando un poco. Habría que mirar dentro de regiones o riqueza de cada uno de los grupos para ver. Laura, Luis. ¿Qué tal, Juanito? Buenísimo, me gustó. Un poco la idea de si los sitios más disturbados son especies como bolitas versus endemismos, eso no lo pudieron ver todavía. Todavía no. Quise mirar algo, lo que pasa es que son tan abundantes, son datos muy difíciles de mirar, porque las glomerales, que son las ruderales, ocupan el 97% de la base y entonces lo otro hay que mirarlo hay que transformar, hay que mirar con... pero no pudimos ver todavía. Había lo que sí tengo seguro es que en estos lugares menos disturbados aparecen esos signos de pregunta que no fueron asignadas pero que sí caían dentro, esos aparecen en los no disturbados. Y usando directamente, sin dejarlos afuera del análisis, contarlos como son especie, contarlos dentro de la riqueza. Sí. Sin sacarlo no lo pensaron, ¿por qué decidieron sacarlo o no saber qué eran? Primero porque entiendo que puede haber de todo en esas secuencias nosotros hacemos la secuenciación, 200 pares de bases, puede haber, si bien el primer es específico para micorrizas, entiendo que puede haber de todo, puede haber construcciones raras que hace el aparato, y eso es de toda la base, de todos los resultados de las secuencias que nos llegaron, de vuelta el 85% caen en no asignado. El 85% no sabemos qué es. El otro 15% es todo esto que vimos ahora. Y eso se lo asignamos contrastándola contra la base de datos actual. Lo que yo creo que se puede hacer y que necesitamos más trabajo informático es analizar esas secuencias, compararlas con las que ya hay y tratar de meterlas en el árbol filogenético que ya está construido. Entonces, con algunas cuestiones de clúster o algo de eso, pero hay que meterlo. Nos quedan 3 preguntas. Sí, Pablo, siempre que se habla de micorrizas tiene una connotación positiva, que tenga micorrizas. Yo siempre me pregunto quiénes son las vivas que viven sin micorrizas. Porque dentro de todo este mar de micorrizas hay unas poquitas paredes que se las arreglan
¿Las plantas? Claro, las que no necesitan micorrizas para vivir en un mundo lleno de micorrizas. Por ahí son las que no necesitan fósforo, no sé, tienen alguna estrategia que sobre, digo yo, Sí, no sé, sí. a mí se me parece lo mismo, que siempre estudiamos las micorrizas, pero hay un grupito, y quizás es mucho, no sé, que no nos interesa, no sé, pero viven sin micorrizas. Viven sin micorrizas. Son así, dos grupos grandes que viven sin micorrizas, las crucíferas y las hiperáceas. Para mí, un poco algo que más o menos anda dando vuelta por acá, el agua y las micorrizas no parecen llevarse bien. Entonces las hiperáceas, eso, unimos hiperáceas con humedales, agua y no micorrizas, podría haber algo de eso por ahí. Las inundaciones traen fósforo. O sea, donde hay agua, por ahí no. Cuando se inunda se pudren todas las hifas y el suelo como que se resetea todo y tenés que volver a armar toda tu hifa de vuelta, ¿viste? Y tu pregunta es lo mismo con el sodio, las leguminosas viven con el sodio y otros que no. Bueno, pero ahí sabemos que me fijan bien, esto de las crucíferas no sé. Es parecido para mí. Sí, claro, ¿quiénes son el otro 15% que no se asocia a micorriza? Che, Pablo, me encantó, muy bueno, muy bueno. Me quedé pensando, y espero que lo hagan, aquí lo que sí, es mirar otros hongos. Están mirando solo micos, pero en la gente vienen todos. Por ejemplo, nosotros vimos en otros lugares, comparando así prístinos, que los patógenos son patógenos, Fusarium, toda esa barra, es la que más cambia entre prístinos y agricultura, por ejemplo. Y entonces, aprovechar esto que lo tenés que tener ahí, de mirar todos los otros hongos que no son micorrizas, que hacen un montón de descomponedores, por ejemplo, que facilitan fósforo y toda esa barra que también debería estar cambiando regionalmente. Sí, estaría buenísimo. Patogenios ya pensaron, seguro. Tenemos las muestras, tenemos el ADN extraído. Hace falta plata para mandar a secuenciar. Porque estos primers son específicos para micorrizas. Hay que poner otro primer para ver, hay que mandar a secuenciar otra cosa. Sí, sí, sí. Sí, sería genial. Buenísimo, bueno, estuvo excelente, está bien. Y primero, como le preguntaba a Luis, vos dijiste que había 400 FTS en el mundo descubiertos. Y nosotros ahí en Argentina hay 200, a mitad, con dulce de leche y todas las cosas. Y entonces, ¿cómo se acumulan esos 200? ¿Saturan los 200? O sea, con todas tus 107 muestras, si las fraccionás, ¿a cuánto llegás o todavía seguirían subiendo indefinido? No lo hice. Sí, estaría bueno. Lo hiciste. ¿Sí lo hice? La refacción y se ven las síntomas. Pero lo hice por muestra. A nivel de muestra. ¿Cómo es la sugerencia? No entendí. O sea, yo entiendo que tenés 400 todo el mundo y sería como tu techo de conocimiento de la... Y acá hay 200. Entonces nosotros podemos estar con nuestras muestras, de las 107 muestras que vos tenés, juntaste 200. Sí. Entonces vos pones las 107 muestras y cada muestra que agregás hagas 1, 2, 3, 5 veces hasta 200 y pico. Pero capaz que en ese punto la curva hizo así y le vas a pasar a la del mundo. O sea, poner la curva del mundo. Claro. Y poner la curva tuya como para 200, para 107, para... Estaría bueno saber. O sea, es loquísimo eso que el 15% se monta el número. ¿El 15%? De las micorrizas hace el nombre. O sea, el 85%... El 15% de las secuencias que levantó el aparato con ese primer. Que puede ser cualquier cosa o puede ser otras micorrizas, sí. Sí, estaría bueno. Un dato que por ahí pasó, pero que me parece que tiene que ver con eso, es que a medida que aumentás la riqueza, las muestras son más ricas, tiene más proporción en abundancia de grupos funcionales más raros. Va, de orden más raros. Entonces, por ahí, capaz, no sé si suma a pensar en eso, de que si seguimos. Sí, un placer, está buenísimo. Gracias. También me quedé como sorprendida con el hotspot en La Pampa, hace Pampeana. Te quería preguntar, ¿tú te parece que lo poco que sabemos tiene un sesgo a favor de regiones templadas? Que el hotspot es más porque sabemos qué pasa para los pastizales templados y para los cultivos, y un poco menos sobre lo que pasa en
No sé, sí creo que hay un sesgo de la base de datos y de lo que se sabe de micorrizas para glomerales, porque son las más estudiadas, que son las que encontramos ahí, ¿no? No sé si son los sistemas más estudiados, al menos en micorrizas los más estudiados, los pastizales templados, me parece que no. Los más estudiados son bosques subtropicales, tropicales y sistemas boscosos templados. En los puntitos estos del principio. Claro. Sí, hay mucho más densidad de puntos ahí. Sí, los ambientes más estudiados son los bosques templados, bosques tropicales, pastizales, o sea, estos son biomas estudiados que originalmente serán pastizales templados o pastizales. No sé si están tan estudiados en términos de micorrizas, en términos de secuenciación. Después sí hay, por ahí hay algo más de estudios de comparaciones entre sistemas productivos. Sí puede haber un sesgo hacia sistemas productivos agrícolas, pero así como a nivel mundial me parece que no sé si identificaría ese sesgo. Acá estos 8.000, ¿qué hacen? Están todos acá. Bueno, estamos en horario, pero se sumaron 2 preguntas más. Bueno, dale, sí, claro. Cortita. Vos decís, ¿mandan a secuenciar solo una región? No, mandamos el ADN. El ADN lo mandamos, lo extraemos con el kit de PowerSoil, lo mandamos tal cual. La secuencia siempre es la misma región. La secuencia es la misma región. ¿Qué es? ¿Lo que se levanta? Sí, es CSU y ITS2. Pues tiene todo. Bueno, no desconozco, la verdad. ITS2 igual lo hicimos en el segundo. SSU entiendo que es específico para... No sé también de dónde empieza, de dónde sale, no sé si es todo el ITS2 o... Ahí ya me pierdo completamente. Podemos mirarlo, están en... Si hay más cosas para sacarle de eso, buenísimo, sí. Sería genial. ITS2 solo tenemos en el segundo muestreo, de arriba. Pero... Bueno, la última pregunta. Muy bueno. Yo me quedé de nuevo con la diferencia entre los sitios disturbados y los no disturbados en la región pampeana. Y no entiendo cómo se las muestras y la secuenciación y demás. Pero es posible que se esté un poco enmascarando. No, voy a plantear después, pero. El tipo de muestra puede diferenciar entre micorrizas que estén activas o efectivamente ligadas a plantas en ese momento o que son retazos de cachos de micorrizas muertas y que en esa no diferencia entre disturbado y no disturbado haya un poco de historia, es decir, en el disturbado está juntando también un poco de lo que había antes de la intervención. Está bueno, sí, está juntando el ADN que hay en el suelo. Si está vivo o está muerto no lo identifica. Después la secuenciación hace abundancia relativa de cada una de esas secuencias, la cantidad de lecturas que hace, lo cual uno podría esperar que si está muerto hace mucho tiempo esté más degradado y en todo caso, aunque aparezca, menos abundante. Puede ser ahí. Eso es algo que no se sabe muy bien sobre esta técnica, pero sí me parece que si miramos en otras regiones donde el cambio sí genera una diferencia, nos ayuda a entender un poco eso, ¿no? Que si hay otras regiones donde el cambio sí genera, y el cambio sabemos que es más o menos reciente, en las situaciones, por ejemplo, del Chaco donde había el desmonte y pusieron braquiaria, el desmonte ocurrió en los últimos 80 años, bueno, ahí ha aumentado en realidad la riqueza de la braquiaria. Sí, está bueno, no sé, donde se reemplazó por pino en Corrientes, ahí podría haber una pista de eso. De los sistemas donde la riqueza cae por el reemplazo, nos indicaría que estamos levantando, o sea, que esa caída